Vamos a adorarle sin límites, sin medida. Amén. Adórale. Sí. Con gozo, todos con gozo. Aleluya. El gozo de Dios. Tu amor por mí, Dios mío, es infinito. Y el estar contigo es lo más exquisito. Qué sabroso. Eres tan bueno, mi Dios eterno. Cuántas veces sin razón lastimé tu corazón. Cuando estaba yo sufriendo, me cobijaste con amor. Me perdonaste, gracias mi Dios, me levantaste. Y por eso y por muchas razones, escuchen. Yo seré tu adorador. Adórele, santo es el Señor. Santo. Todos los que están alegres, digan gloria a Dios. Tu amor por mí, Dios mío, es infinito. Y el estar contigo es lo más exquisito. Eres tan bueno, mi Dios eterno. Cuántas veces sin razón lastimé tu corazón. Cuando estaba yo sufriendo, me cobijaste con amor. Y por eso y por mucha razón, y bendigo el momento en que te conocí. Por eso yo declaro que gracias a tu amor, por los siglos de los siglos, yo seré tu adorador. Adórale. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Es para mí un privilegio poder compartir la segunda lección de este estudio interesante sobre una vida con propósito. La semana pasada hemos podido estudiar y analizar la gran pregunta: ¿para qué estoy acá en la tierra? Entonces, con esa motivación, nosotros podemos entender de que una vida sin propósito realmente no es vivir. Dios tiene para nosotros grandes propósitos, y para nosotros el existir implica 5 aspectos, y el día de hoy analizaremos el primer propósito de nuestra vida, y precisamente es el servir a Dios con toda nuestra vida, la adoración. ¿Por qué es importante agradar a Dios? Es importante agradar a Dios porque precisamente Él nos ha creado, nos ha formado con un propósito. Y el propósito de Él para crearnos a cada uno de nosotros ha sido llevar una comunión con el hombre.
y de tal manera hacer que el hombre agrade a Dios. Entonces, es nuestro propósito agradarle a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestros actos. El primer gran mandamiento dice: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y eso implica el adorar a Dios. Entonces, primero, antes que nada, antes de entrar al tema mismo, vamos a quitarnos de nuestra mente algunos conceptos equivocados que tenemos respecto a la adoración. Muchas veces cuando pensamos respecto a la palabra adoración o escuchamos en algún lugar adoración, viene en nuestra mente de repente música, canciones, o de repente en otro contexto se puede confundir con ceremonias, velas, de repente sacrificios, cosas así, que eso vamos a desechar de nuestra mente. Vamos a quitar todo ese criterio equivocado que teníamos de la adoración. Adoración vamos a entender cómo agradar a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta, con cada uno de nuestros actos. Por lo tanto, vamos a leer por eso lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 35 al 39. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que la adoración es eso, amar a Dios. Adorar a Dios significa amar a Dios. Vamos a agradar a Dios cuando le amamos. Entonces ahora la pregunta vendría a ser: ¿cómo vamos a realizar eso? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. De este pasaje bíblico vamos a sacar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender de qué manera vamos a adorar a Dios, de qué manera vamos a vivir una vida agradable a Dios. En primer lugar, tenemos que consagrarnos a Dios. Entonces, el punto A dice: tiene que consagrarse a Dios. Por lo tanto, tenemos que entender qué es la palabra consagrarse. Consagrarse significa dedicar algo para uso exclusivo de. Por lo tanto, consagrarnos a Dios implica que todo nuestro ser decidamos que es de pertenencia única y exclusivamente a Dios. Eso es consagrarse a Dios. Por eso en este pasaje, en la primera parte dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos. Acá se trata de una acción personal. Dice que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, como ofrenda viva. Entonces, no es que alguien te va a forzar a hacerlo, sino que tú lo vas a hacer, es un acto que tú lo vas a llevar a cabo. Por lo tanto, tenemos que entender de que el ser humano siempre va a servir a algo o a alguien, siempre va a tener una vida de adoración a algo o a alguien, siempre va a tener un objeto de adoración. Muchas veces cuando no se conoce a Dios, se tergiversa este asunto y algunos adoran, por ejemplo, el fútbol. Su adoración es el fútbol. Otros de repente adoran a personas. Muchos padres adoran a sus hijos o hijos que adoran a sus padres. O sea, ¿qué es adorar?
Adorar es todo aquello que ocupa el primer lugar de tu vida. El primer lugar de tu vida. Dejas de hacer cualquier otra cosa por hacer esa cosa que es tu objeto de adoración. Entonces, siempre el ser humano va a tener esa tendencia, en algún momento, por su propia naturaleza, va a tender a adorar algo o a alguien. Entonces, nosotros como cristianos, que ya conocemos la verdad y conocemos a Dios, entonces estamos encontrando el verdadero propósito para nuestra vida. En este caso, nos hemos dado cuenta que Dios nos ha creado con el propósito de que nosotros le agrademos a Él, es decir, que le adoremos a Él, es decir, que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Ojo, que eso quede bien claro. Por lo tanto, vamos ahora a entender y a ver algunos puntos. Y en primer lugar, número uno, vamos a entender que la adoración es una dedicación voluntaria de su vida a Dios. Voluntaria. ¿Qué implica esto de voluntaria? Como veníamos diciendo, es importante de que cada persona que ama a Dios, que dice que ha dedicado su vida a Dios, tenga el deseo voluntario, sin que nadie le obligue, sino decida voluntariamente a hacerlo, a poner en práctica y a entregar su vida al servicio de Dios. Esto significa dar voluntariamente la dedicación, nuestro pensamiento, nuestras conductas, todo nuestro ser a Dios. Por lo tanto, la verdadera adoración voluntaria es cuando vivimos para Dios, no por obligación, sino en gratitud. ¿En gratitud a qué? En gratitud a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros agrademos a Dios, que demos nuestro servicio a Dios, nuestra dedicación a Dios. En segundo lugar, tenemos que la adoración es una dedicación práctica a Dios. Práctica, o sea, hay que llevar a cabo. Porque uno puede decir, yo amo tal cosa, yo amo a Dios, pero sin embargo, durante nuestros días, durante nuestra vida cotidiana, con nuestra conducta no demostramos que amamos a Dios. Pero tú le preguntas a cualquier persona en la calle y le dices, ¿tú amas a Dios? Todos te van a responder sí, pero es una respuesta teórica, solamente lo tienen en el criterio, en la mente, pero no es algo práctico. Pero Dios está demandando de nosotros que se haga realidad, que sea una vida práctica, una vida de adoración, de amor a Dios. Por eso es que en el pasaje que hemos leído, dice que presenten vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos. ¿Qué implica presentar nuestros cuerpos? ¿Por qué la Biblia no hace referencia al alma o al espíritu? Porque donde está tu cuerpo, está tu alma y está tu espíritu. No sé si han escuchado esa frase que dice, si por ejemplo te invitan a una cena, alguien te invita a una cena a su casa y te dice, vas a ir, entonces tú le dices, bueno, no voy a poder ir en cuerpo, pero en espíritu voy a estar contigo. Pero eso es mentira, porque no está ni en espíritu ni en alma, porque donde está tu cuerpo, también está tu alma y también está tu espíritu. Lo que realmente le estás diciendo es, no voy a poder ir. Entonces, te das cuenta por qué la Biblia exige de que nosotros presentemos nuestro cuerpo como ofrenda a Dios, o sea, en adoración a Dios, con nuestra conducta, que adoremos a Dios con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque donde está nuestro cuerpo, está nuestra alma y también está nuestro espíritu. Por lo tanto, va a ser una adoración completa, cuerpo, alma y espíritu, siempre adorando a Dios de esa manera. Por eso es que es práctica, tiene que ser ejecutado con tu cuerpo. O sea, no, yo solamente voy a adorar en mi espíritu y mi cuerpo queda estático. No, no existe eso. Tiene que ser con tu conducta, con lo que tú hagas. Si es con música, hacerlo expresivamente con tus manos, dando forma. Y si tú vas a hacer tu vida cotidiana, todo lo que tú hagas con tu vida, que sea agradando a Dios. Cualquier cosa que no agrade a Dios, eso no es de adoración para Dios. Que tu vida y que nuestra vida sea siempre agradable a Dios. Eso es práctico.
En tercer lugar, tenemos que la adoración es la consagración completa de su vida a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida sea completamente consagrada a Dios, es decir, apartada a Dios. Entonces, no es solamente que lo voy a hacer los domingos. Esto no implica que solamente lo voy a hacer cuando esté en la iglesia. Bueno, voy a ir a la iglesia a adorar a Dios. Quitémonos también ese falso concepto, que solamente adoramos en la iglesia, que solamente adoramos cuando cantamos. No es así. Cuando nosotros ponemos en el libro que ustedes están llenando en sus casas, usted va a llenar la palabra ahí completa. Punto número 3, la adoración es la consagración completa a Dios. ¿Qué quiere decir este punto? Este punto quiere decir que tu vida por completo tiene que ser consagrada o separado o dedicado a Dios. Sales de la iglesia, vas a tu casa y si tú tienes una mamá, tienes que ser obediente con tu madre, tienes que ser obediente con tu familia. Si tú eres padre de familia, madre de familia y tienes a tus hijos, tienes que saber que cuando tú estás tratando con ellos, estás también en una actitud de adoración hacia Dios. No puedes hablar groserías, no puedes estar haciendo otra cosa. No, es que ya no estoy en la iglesia y en mi casa puedo gritar y hacer lo que yo quiero. No es así. O sea, es decir, que la consagración tiene que ser completa en todo lugar, no solo en la iglesia, no solamente los domingos, todos los días, en el lugar donde tú te encuentres, en tu trabajo, en todos los lugares. Ten presente siempre en tu mente que tu vida es de adoración para Dios, que tu vida sea agradable para Dios, que toda la gente reconozca que hay un Dios en tu vida, que tu jefe en tu trabajo diga, este es importante, me gusta. ¿Por qué? Porque tiene algo especial, algo diferente. ¿Y sabes qué es eso? Es el temor a Dios, es el respeto a Dios. Y esa es una vida de adoración. Entonces, ahora tenemos el punto B. Pasamos al punto B. Ya hemos analizado entonces los aspectos de cómo debe ser la adoración. Ahora, debemos aprender un principio importante, que es la impermeabilidad. Ya hemos visto cómo debe ser la adoración. Ya hemos estudiado. Ahora vamos a ver que la adoración tiene que tener un ingrediente especial. O sea, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, todo eso tiene que estar cubierto con la impermeabilidad. ¿Qué es la impermeabilidad? Un ejemplo muy interesante es respecto de los peces, por ejemplo. Los peces. Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos pescado frito, es necesario añadirle sal. ¿Se han dado cuenta? Para preparar un rico ceviche, comemos un cevichito, tenemos que aumentarle sal, porque la carne de pescado no es salada. Pero ahora diríamos, pero si toda su vida los peces viven rodeados de un ambiente de sal, ¿cómo es posible que esa sal no penetre hasta la carne, hasta su pulpa? Porque hay una capa protectora. Así cada uno de nosotros estamos rodeados efectivamente de tanta corrupción, de tantas cosas negativas en la calle, afuera, donde nos rodeamos. Y de la misma manera como la sal no penetra al cuerpo del pez, de la misma manera la maldad, esas conductas equivocadas de la gente, no debe penetrar, no debe entrar a nosotros. Nosotros debemos tener esa capa de impermeabilidad. ¿Respecto de qué? Respecto de las cosas negativas. Que nada de eso toque nuestra vida. Y puede ser posible, si es posible para el pez, que no le llegue a él la sal, sino que haya una capa que le cubra. De la misma manera, el Espíritu Santo cubrirá nuestras vidas si nosotros decidimos vivir una vida agradable a Dios. Si nosotros decidimos vivir de una manera agradable a Dios, Dios se encargará de darnos esa capa protectora. Finalmente, tenemos el punto 3. El punto 3 o el punto C, que dice el principio de la
transformación. En este pasaje que hemos leído dice, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que no se trata de un acto instantáneo, que ya decidí, ya ahora sí ya soy perfecto. No es así, sino que es un proceso en el cual nos va a costar, pero hay que ponerlo en práctica, día a día, cada día, ir aumentando nuestra consagración hacia Dios. Entendamos de que Dios está interesado en que nosotros nos transformemos todos los días, y con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ir a la iglesia, y de esa manera nosotros seremos transformados a la imagen de Cristo. Por eso es importante que tú te congregues en una iglesia. No lo puedes hacer solo, no lo podemos hacer solos. Es importante que nos congreguemos siempre en una iglesia. Finalmente tenemos 3 razones, 3 consecuencias de vivir una vida de adoración o una vida agradable a Dios. Y eso lo vemos en la última parte del pasaje que hemos leído. Dice, y de esa manera podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esos 3 puntos. Entonces, en primer lugar, la primera consecuencia es que una vida de adoración es vivir una buena vida. ¿Qué significa una buena vida? Literalmente significa de alta calidad. Vamos a tener una vida de alta calidad, de una buena calidad, una vida de calidad. Una vida en la cual la gente reconozca que Dios vive en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que las bendiciones de Dios van a tocar nuestras puertas. Vamos a ser prosperados en nuestro trabajo. Nuestra salud va a ser prosperada. Va a haber sanidad. Es decir, vamos a tener una vida buena, una vida de calidad. En segundo lugar, tenemos que vivir una vida de adoración es agradable. O sea, no solamente las cosas físicas, sino también emocionalmente viviremos una vida agradable, una vida gozosa, una vida en la cual digamos, qué bueno que soy cristiano. Realmente mi vida ha sido transformado y ahora puedo decir que Cristo vive en mí y tengo una buena vida, una vida agradable a Dios. Y en tercer lugar, tenemos que una vida de adoración es algo perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Es decir, completo, que no le falta nada. La vida de un cristiano, la vida de un adorador, la vida al servicio a Dios es una vida completa, no te falta absolutamente nada, es una vida perfecta. Y eso es lo que cada uno de nosotros hemos anhelado. Si tú has sentido ese hueco en tu corazón, ese vacío, como que te falta algo, entonces es porque Dios quiere llenar ese vacío. Y la única manera en que tú puedes llenar ese vacío es conociendo cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y yo te invito entonces a hacer conmigo, a que inclines tu cabeza y que juntos hagamos una oración a Dios en el cual le digamos, cierra tus ojos y ora conmigo. Decimos, Padre, te agradezco por tu palabra y por lo claro que es ella. Por favor, utiliza las lecturas diarias de una vida con propósito para que nos ayudes a entender a todos nosotros el sentido completo de lo que significa vivir para agradarte. Queremos comenzar con estos primeros pasos. Padre, quiero vivir la vida que tú has creado para que yo viva la vida que es buena, agradable y completa, hecha para mí. Quiero aprender a vivir una vida de verdadera adoración que te agrade. Así que hoy, ahora mismo, en este grupo, quiero consagrarme o volver a consagrarme a ti de una manera voluntaria, práctica y completa. Doy tanto de mí mismo como lo mucho que de ti entiendo, y te pido que me ayudes a vivir una vida agradable, no para que las opiniones de los demás sean favorables hacia mí, sino únicamente para servirte a ti. Ayúdame a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Te pido que me ayudes a transformar mi manera de pensar
acerca de la vida en las semanas venideras, a medida que vaya aprendiendo los propósitos para los cuales me creaste. En el nombre de Jesús, amén. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos a declararlo. De la